Sin escape, le rinde tributo al padre de las abominaciones cósmicas, Howard Philip Lovecraft, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Sus escritos han inspirado al séptimo arte, con la intención de provocar la emoción más antigua y más intensa de la humanidad, según Lovecraft, el miedo, y más aún, el miedo a lo desconocido. Ya lo ve usted, programa muy especial. Ya nos habían solicitado en las diferentes redes sociales a nuestro compañero Ricardo Moreno. Guadalupe Valdivia le había pedido hablar con gran insistencia, efectivamente, del horror, del terror, de la ciencia ficción, pero todo basado precisamente en la imaginación de Lovecraft. Arturo Esquivel. Óptica, precisamente de este gran escritor de este llamado horror cósmico, del cual tanto Juan Pablo Martínez y Ricardo Moreno pues nos van a hacer el favor de mencionarnos. Y no sé si estén de acuerdo, pero a Lovecraft se le puede ver desde diferentes perspectivas. Una en su relación directa con el cine, porque le tocó una época donde él, varias películas y a través de varios escritos hizo críticas bastante severas sobre filmes que él pudo ver, porque también era un consumidor nato del séptimo arte. A Lovecraft obviamente adaptado y la influencia de este autor en los directores, digamos, ya contemporáneos, ¿no? Sí, efectivamente, no cabe duda que Howard Phillips Lovecraft, su obra, su prosa, obviamente se desarrolla a principios del siglo XX. Muy adelantado. Así como no, en Providence. Es, no cabe duda, uno de los grandes precursores de una línea de horror mucho más cerebral, mucho más, me atrevería a decir, filosófica, que aluda bastantes aspectos de metafísica. Lovecraft definitivamente se alejaba mucho de todos los aspectos que se exploraban a nivel literario con lo que respecta a literatura de género, y era un gran admirador de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue, vamos, una de sus principales influencias. Es el que le secunda, a fin de cuentas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces Lovecraft, que en sus inicios pues también era pues nada más considerado como un escritorcillo pulp, donde colaboró incluso en publicaciones como Weird Tales y demás, donde ahí debutó a muchos personajes que también fueron adaptados, que ya platicaremos al respecto. Fue hasta que en cierta medida, casi me atrevería a decir, al final de su vida, realmente va encontrando la celebridad, pero ya después, realmente, cuando todo el mundo identifica a Lovecraft. De hecho, décadas. Exactamente. Es décadas. Hay que mencionar que, bueno, a Lovecraft siempre se le consideró en su primera etapa como un escritor de segunda, por dedicarse precisamente a la cuestión de la narrativa. De hecho, en muere el pulp. sin reconocimiento total. Sin reconocimiento alguno. Igual que sus congéneres, Robert Howard, que era su gran amigo. También, así pasó, y Clark Ashton Smith, que también era un escritor. Él, dicho, bueno, por ahí siempre hubo problemas porque aseguraba a Lovecraft que a veces le plagiaba ciertos elementos, ¿no? Igual que August Derleth. Exactamente, pero al final, bueno, sabemos que no dejaba de ser una colaboración. Era un círculo interno, que es así como lo denominaban incluso, donde todos estos escritores tenían la posibilidad de convidarse de todos esos fragmentos del imaginario pavoroso, la verdad, que compartían. De hecho, es August Derleth precisamente el que, gracias al trabajo pues casi arqueológico que emprende, como homenaje precisamente a su maestro, que nos llega precisamente el conocimiento de la obra, de la visión, del estilo de Lovecraft, pero estamos hablando ya prácticamente de la década de los 60s, que él mismo financia pues lo que es el Arkham House, la de Casa Editora, que se va a encargar de darle salida a todos estos materiales y que, bueno, servirían de inspiración para varios cineastas. Atinadamente lo mencionaste. Y lo curioso del asunto es esta relación directamente de Lovecraft con el cine, porque inclusive en esas etapas últimas de su vida amargas, fue hasta taquillero en su natal Providence, de un cine, pero también hizo críticas muy interesantes y se refirió al cine como tal. Aquí hay una cita de Howard, que si me permite la leeré. Jamás permitiré que nada que lleve mi firma sea banalizado y vulgarizado en ese sinsentido infantil conocido como horror entre las audiencias del cine y la radio. ¿Qué tal? Claro. Este era el punto de vista de... No, tiene sentido, porque se dio cuenta claro, al final de las posibilidades que tenía la cinematografía, pero a la vez también estaba consciente de que muchos lo utilizaban única y sencillamente para subirse a un vagón mercantil donde varios mercachifles se dedicaban a traficar obras literarias. Él salió decepcionadísimo de Drácula. I am Dracula.
Se salió a la mitad y se volvió a ir a una función, se obligó a verla de principio a fin y la consideró excepcionante. Frankenstein, la versión de James Whale, la detestaba, decía, esta es una abominación a la obra de Mary Shelley. No me quiero imaginar que hubiera pasado si él ve alguna de sus adaptaciones. No. Imagínate nada más. Ninguna lo hubiera encontrado. Exactamente. Es que fíjate que estamos hablando de un autor que ha sido adaptado hasta el cansancio y que me atrevo a decir, ninguna ha llegado a la altura de lo que hemos visto plasmado literariamente. Algunas le gustaron, hay que decirlo. Habló bien del Hombre Invisible, habló bien del Fantasma de la Ópera, hizo comentarios muy atinados, pero aborreció. De hecho, no le gustaba el cine. Lovecraft se mantuvo siempre en esa línea de escritor, de último escritor romántico de finales del siglo XIX, peleado con la tecnología, peleado con el desarrollo, muy recogido a las cuestiones tradicionales, a una vida pues casi monástica, encerrado. Exactamente, donde él tenía un círculo de amigos, pero pues no era tampoco una persona que gustara de llevar una plática, una charla con muchas personas. Él vivía en un mundo, bien lo dices, muy pequeño. Tiene mucho que ver, obviamente, con su infancia, la manera en que fue educado rígidamente por su madre, muy similar a lo que vemos en Psicosis, ¿no? Era prácticamente un pequeño Norman Bates. Su madre lo vestía de mujer, de niña, porque ella quería tener una hija. Su padre falleció, estuvo internado mucho tiempo en un manicomio. Entonces, su abuelo le contaba historias aterradoras. En el manicomio al final de sus días. Sí, exactamente. Total, el punto es que todos esos elementos, claro que se conjugaban para empezar a germinar a nivel creativo, ¿no? Todos estos relatos. Pero tiene razón, él a su vez también detestaba el sexo, detestaba los mariscos, que la cosa más irónica, la verdad, porque precisamente muchas de sus criaturas tienen esas características, obvio, por eso son antagónicas, pero si se fijan en sus textos, escrupulosamente mantenía alejado personajes femeninos y cualquier tipo de actividad que remitiera a carnalidad o sexo. Entonces, ahí se veía precisamente, filtraba todas sus fobias. A partir de eso, a fin de cuentas, es lo que en cierta medida también distingue mucho sus relatos y que también algunas adaptaciones que no son necesariamente oficiales, pero que aluden a muchos de los elementos Lovecraftianos, ahí están y permanecen, ¿no? Muchos escritores, Stephen King le ha hecho 1001 homenajes, incluso lo menciona en su libro de Danza Macabra, como la persona o el ente que creó todo ese universo que ahora conocemos como horror. Vamos, el escritor de cine, de novelas de horror, vamos, no puede escaparse a fin de cuentas, ¿no? De esa influencia penetrante, tremenda que eran los textos de Lovecraft. Y bueno, ya lo mencionabas, Rubén, finalmente creo que es inadaptable. Más de un cineasta lo ha dicho, más de un crítico lo ha dicho. Adaptar la obra de Lovecraft al cine, al lenguaje cinematográfico, es prácticamente imposible. Y yo sé que por la estructura que tiene, sí ha servido de inspiración, sí nos remite de pronto a entidades, atmósferas, a referencias, pero de ahí a poder ver, no sé, el color que cayó del espacio, todavía tendremos un margen ahí que se aleja mucho de la obra literaria como tal, vista en el lenguaje cinematográfico. Es así que Guillermo del Toro tiene mucho tiempo queriendo adaptar Las Montañas de la Locura, y no encuentra la forma. Ha habido varios, incluso John Carpenter más o menos lo intentó después con una película que fue En la boca de la locura, aquí le pusieron En la boca del terror. Ha sido tal vez probablemente de los proyectos más cercanos que hemos encontrado a ello. Pero Carpenter lo entendía, porque si tú ves la cosa... y lo entendía... y la atmósfera es netamente... Es Las Montañas de la Locura. La trilogía del Apocalipsis, El Príncipe de las Tinieblas, junto con La Cosa y La boca del terror. Es una trilogía que John Carpenter siempre abordó como inspirada de Lovecraft. Yo creo que si revisamos un poquito de las adaptaciones que se han hecho, pues es paupérrimo, ¿no? Se hace con nada. O sea, mira, es muy difícil. Por ejemplo, si nos vamos a las primeras... más al horror gore, ¿no? Claro, no, pero depende. Mira, en las primeras adaptaciones, la primera que yo conozco es una con Boris Karloff, que se titulaba Die, Monster Die, parada por Roger Corman. Y trató de sumarla a su ciclo de películas adaptadas a Poe, pero en este caso, obviamente, pues le debía 100% a Lovecraft. Definitivamente, pues muy fallida, obviamente. No, muy torcida. Yo me quedaría con aquello también de Corman, con Vincent Price, que era el castillo, ¿cómo le pusieron en México? El castillo embrujado. El castillo encantado. El castillo encantado, ¿no? Débora Pérez aparece por ahí, Don Chani. Y que se encuentra
canal de videos de YouTube completita. Sí, exactamente. Ahí está. Sí. Siempre. Es difícil encontrarlas por ahí. A pesar de que son muchas. Que son varias, tienes razón, prácticamente desde 59, de hecho la de Boris Karloff es del 55. Sí, exactamente. Y desde ahí empiezan las adaptaciones. Tiene otra, Roger Corman, que también me gusta. No es lo que quisiéramos, no es la traslación completa de lo que tiene la imagen en papel al cine, pero creo que funciona, y que es El horror de Downey. También ya entrada en los 60, Sandra Dee creo que aparece. Y Dean Stockwell, sí, como Mr. Whitley, este brujo temible, ¿no? Sí. Que pretende precisamente incubar y es una adaptación interesante, que aunque tiene un presupuesto muy escueto, hace un trabajo interesante. Pero es una fíjate que interesante. No, de hecho está bastante bien. Fíjate que eso ya fue en la década de los 70, a principios que se suma otra película que no es necesariamente de Lovecraft, pero tiene en cierta medida muchas evocaciones a su estilo, y su director incluso lo llegó a mencionar, que era The Wicker Man, el hombre de mimbre, con Christopher Lee. La verdad, maravillosa, una isla que está aislada del resto del mundo, donde precisamente se realizan ritos paganos, donde llega un policía que es virgen, y eso es un elemento fundamental, básico en la trama, buscar una niña que se ha extraviado. A partir de ahí se empiezan a desarrollar elementos que dan muchos giros de tuerca. El mismo Polanski dijo, se inspiró bastante en ella, para después desarrollar otros proyectos, y se nota, la verdad. Pero The Wicker Man, al final, le debe también mucho a Que Lovecraft. después se haría un remake. Exactamente, horrible. Sí. Del tan admirado Nicolas Cage. Sí, no, bueno. Pues no, admirado no, pero tienes toda la razón. Fíjate Es que bastante malito. Antes de irnos a corte, la pregunta de un tema que tocabas. No se acercan tanto a lo que uno se imagina. Yo creo que el gran problema de las adaptaciones siempre será ese, ¿no? Te creas ciertas expectativas, te imaginas las cosas de una forma, y por mucho que el director quiera plasmarlo, siempre va a ser diferente, porque cada uno tiene una visión, pues, propia de lo que está leyendo, ¿no? Tiene una característica especial en este caso, Lovecraft, que es el jugar con la ambigüedad de los conceptos. Entonces esto te deja una queda muy interpretación, abierto, ¿no? pero Sí, muchísimo. eso es lo difícil. Por ejemplo, las entidades, todas estas entidades, todo su panteón de entidades cósmicas, Ganatotoa, Shub-Niggurath, el mismo Tulu, Yog-Sothoth, no están definidos, te da unos Tekelili, esbozos, y apela más a la cuestión de la atmósfera, un poquito por ahí la cuestión metafísica, que es donde te simbra, porque finalmente toca los puntos arquetípicos, diría Jung, que son los donde están nuestros terrores profundos. Acabo de leer precisamente Las montañas de la locura, y trata de describir esta monstruosidad como un los tren profundos. y al grito de Tekelili. Ajá, sí. Pero el horror es de otra clase, porque los mismos personajes dicen, no puedo describirlo. Eso es lo que debe ser, y eso es lo que así es como Guillermo él del Toro sintetizaba. Eso, ¿no? manifiesta, es que cómo describir lo indescriptible, ¿no? Exactamente. Entonces, tal vez al final los libros de Lovecraft tal vez no están hechos precisamente para que sean adaptados al cine, pero está la fascinación que despierta, que por eso los han estado desarrollando, y que pues bueno, las estaremos comentando. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando ya de las adaptaciones llevadas al cine. Tulu, me parece, de Lovecraft, ¿no? Claro. Que alguien por ahí también ya te había dicho. Sí. De eso, que me parece un universo importante lo que crea ahí, ¿no? Ok, ya estaremos hablando de eso. Vamos a una pausa y regresamos. A Howard Philip Lovecraft se le puede encontrar de manera sutil en diferentes propuestas cinematográficas. Seguramente usted recordará la película El despertar del diablo de Sam Raimi, donde hacen mención del Necronomicon, famoso libro imaginario de la mente, obviamente Lovecraftiana, y que es una referencia, y obviamente otras más, sobre este gran autor. Y yo me refería precisamente hace unos momentos hacia esta película, donde en los créditos aparecía Enrique Guzmán y Boris Karloff, también basados en esta idea, en este universo de este autor, ¿no? Sí, bueno, pues Lovecraft de una forma u otra tocó la conciencia de muchos sujetos a lo largo del planeta, ¿no? Pero mencionábamos, por ejemplo, estábamos ahorita aludiendo a las adaptaciones inglesas, o coproducción también con los Estados Unidos, que se desarrollaron
en la década de los 70 es cuando realmente empieza a despertar el interés por adaptar a Lovecraft, ¿no? Porque realmente nunca se le vio como un autor que realmente se prestara. Bueno, lo mencionábamos, ¿no? Sus textos realmente son difíciles. Para empezar, su naturaleza diegética, la forma en la que está narrado por lo general en primera persona, no hay un genuino protagonista, me refiero a que los elementos, y como mencionaba muy bien Ricardo, están abiertos a la percepción del espectador. Rubén también mencionaba algún elemento muy importante que en semiótica se denomina la polisemia, donde cada quien le puede generar su interpretación al respecto. Entonces es abiertísimo. Pero en los 80s es cuando se da el boom. Es cuando muchos dijeron, a raíz del éxito de una película, todos voltearon a ver a Lovecraft y dijeron, ¿sabes qué? Puede ser una minita de oro esto, vamos a adaptar. Y me refiero, la primera producción, por supuesto, en 1985, Reanimator. ¿Cómo lo pusieron aquí? Basada en una obra muy menor de Lovecraft, sí, ¿no? sí, que era de hecho, Herbert renegó West, el mismo reanimador. Lovecraft, que no le gustaba del todo su propia obra, ¿no? No, de hecho él tendía a degradar mucho a su trabajo, personaje, sus escritos, exactamente. ¿no? Él eliogaba lo de las tumbas, como lo mencionaba el personaje de West, que era un científico que había encontrado el suero para resucitar o reanimar muertos, como indica el título, pero a partir de ahí, por supuesto, las cosas salen de control. Obvio, la película de 1985, dirigida por Stuart Gordon, le sube el volumen a todo Stuart lo que... Gordon, claro, le sube el volumen a todo lo que planteaba Lovecraft, y lejos de, por supuesto, los elementos muy vedados, metafísicos que maneja Lovecraft, aquí se vuelve un festín de gore y sangre muy divertido, eso que ni qué, tiene un guión de Dennis Paoli, ágil, bien Se hecho. hace una película muy chistosa, bastante ¿no? chistosa, ya lo Sí, dijiste, sí, sí, cómo no. tal vez nada que ver con la obra original del Reanimator, de Herbert West. Deja abierta una puerta que atinadamente lo menciona Juan Pablo, van a empezar a entrar por ahí los cineastas posteriores, ¿no? Incluyendo Sam Raimi, Brian Yuzna también entra en este universo, y bueno, empieza esta especie de favor por adaptar a Lovecraft, obras menores, obras un poquito más conocidas, y bueno, pues nos vemos inundados con obras de toda naturaleza, ¿no? En este sentido. Algunas rescatables, otras no tanto. Vi pocas. muchos trailers de la época, muchos avances cinematográficos, películas que no se pueden conseguir, como ya bien lo han estado comentando. En casi todas se muestran monstruos detrás de una pared tratando de salir con sus garras. Vi una, no recuerdo del todo, pues unos estudiantes que entran a una mansión habitada por un ser... El innombrable. El innombrable, un ser diabólico, creación Pero- terrible, Sí, sí, patas claro. de cabra, Exacto. demoníaco Sí, totalmente. ese sí era más ¿no? bien una especie de arpía, ¿no? Una Sí, sí, gárgola sí. que no tiene nada que ver Nada con el que ver. innombrable No, de Lovecraft, claro, ¿no? no. Es que, volvemos a lo mismo, era complicado, pero vamos, los esfuerzos no pararon. Stuart Gordon, a raíz del éxito de ¿Y Reanimator... si serían esfuerzos en realidad o Claro que simplemente sí. Mira, oportunidad de adaptar a la Stuart Gordon se volvió el especialista. 2 años después dirige la de From Beyond, que aquí le pusieron, en España le pusieron Resonator, aludiendo precisamente al éxito que tuvo Reanimator. Que es como lo encuentran en las diferentes páginas de internet. Exactamente, y que ya tenemos en la biblioteca de los Arquitos. De hecho, Stuart Gordon vive de esas Ah, adaptaciones. sí, claro, por supuesto. Frederick Tillinghast, que es el personaje principal, va a contactarse con una dimensión alterna, que sí es lo que plantea Lovecraft en su texto original, pero a partir de ahí se vuelve un embolado que es lo que se puso de moda en los 80s, Claro. realidad de goma, lo que se denominaba, ¿no? Maquillajes grotescos y criaturas y demás. Pero después Stuart Gordon dirigió Dagon. Es las obras sobre Innsmouth, o sea, Sí. totalmente y bien hecho. O sea, la verdad, le faltó algo de presupuesto, pero no importa, las atmósferas están ahí. Sí. El respeto por la obra de Lovecraft, totalmente permeada la película. Muy Y el bien respeto. desarrollada. Que de repente creo que esa palabra en el cine y en las adaptaciones no existe mucho, se olvida mucho, ¿no? Sí. Uno de ellos muy reciente, por supuesto, a lo mejor estábamos dando un brinco tangencial, pero me parece que en el 2005 hay un cortometraje, un mediometraje de 40 y tantos minutos, muy acertado porque lo ambientan como si fuera un film de la época del cine mudo. Sí, exactamente. Y es muy bien realizado y muy respetuoso precisamente Claro. de la obra de Sí, Lovecraft. es un excelente proyecto, la verdad, muy atmosférico. Bueno, Ricardo, tú hace poco la viste. Todavía ¿no? volví a revisarla, esta obra. Está producida se dieron la tarea de hacer una sociedad. Se organizó que un grupo de personas. ya van varios proyectos. Ya Sí. llevan varios proyectos por ahí y deciden, bueno, pues adaptar esta que es pues, la obra madre de prácticamente el esqueleto de todos los textos, que es precisamente La llamada del Tulu. Y hacen con un toque bastante interesante, puesto que deciden trasladar todos los elementos a la época donde Lovecraft la escribe, y eso parece bastante atinado, porque queda con un proyecto como silente de entrada, fotografiado en blanco y negro,
con una muy cuestión del expresionismo producción alemán también. Sí, muy bien manejada la iluminación, la producción muy acorde a lo que estamos viendo y se genera una obra redonda, sobria. Y eso abre la posibilidad de que Bueno, también son los actualmente arquitos, varios cineastas actualmente estén pensando en proyectar a Lovecraft de una manera más certera, ¿no? Sí, claro. Mira, hubo otros esfuerzos. Me remito otra vez a los 80s. Hubo dos adaptaciones, una nefasta, terrible, que no tenía absolutamente nada que ver y que sin embargo se vendió como una adaptación supuestamente fiel al color que vino del espacio, que fue en inglés The Curse, donde salía Will Wheaton, todavía de chavito, fresco del éxito de Stand By Me, de Cuenta Conmigo, en una granja donde se vuelve nada más la llegada del meteorito que se suponía que portaba este color y esta entidad que nunca se había visto en el espectro humano, se vuelve nada más una especie de elementos de mutación para generar unas salvajadas campesinas ahí. Y de eso cómo se ha repetido la premisa una y otra vez, ¿no? Exacto, sí, mucho. La verdad, incluso derogó en una secuela todavía peor. Pero bueno, esa película, pues, vamos, entretenía un sábado por la noche. La que era más rescatable era The Resurrected, dirigida y escrita por Dan O'Bannon, que ya sabemos fue la verdadera génesis, la mente creativa de Alien, del Regreso de los Muertos Vivientes y demás. Bueno, por fin por años también persiguió hacer una adaptación de Lovecraft, y él en particular quería hacer el extraño caso de Charles Dexter Ward, que ahí está a fin de cuentas. Quedó muy bien, estelarizada por Chris Sarandon. Ustedes lo recuerdan como el vampiro de Friday Night, la hora del espanto. Y la verdad es que está bastante bien. Obvio, se ven también las limitaciones a nivel de presupuesto, pero ahí está una vez más la intención de querer llevar respetuosamente y de forma lo más inteligente posible un texto de Lovecraft que aún así era difícil, vamos a lo mismo, por las características intrínsecas del relato, ¿no? Y bueno, pues ahí también vendrían entonces todos estos intentos y también quienes entendían la obra por gusto personal, ese acercamiento al autor, ¿no? En el caso de John Carpenter o de Ridley Scott, ¿no? Claro. A mí se me hace interesantísimo, por ejemplo, esta propuesta de John Carpenter. Obviamente ya se habló de esa trilogía del Apocalipsis, pero en la cosa, esos seres que aparecen allí, ¿no? Se vuelven las montañas de la locura. Son las Sí, la montaña de la realmente locura. una adaptación bastante interesante, rescata lo antiséptico de la atmósfera, lo blanco, o sea, el terror blanco, que creo que no se había explotado. Es una obra maestra en ese en esa nivel, película, el todos los trabajo sentidos. plástico, todavía los animatrónicos, o sea, artesanal, Y la naturaleza extraordinario, amorfa, la naturaleza amorfa del adversario. Extraordinaria, ¿Qué es sus lo que lo bueno efectos de visuales, Lovecraftiano, no? Sigue siendo extraordinario. Y obviamente la música de Ennio Morricone en esa Sí, producción claro. está Ajá. impresionante. Y bueno, pues obviamente Ridley Scott también haría una adaptación y una visualización de Lovecraft, ¿no? Con su monstruo. Lo mencionamos en alguna ocasión aquí mismo, ¿no? Sí. Con su película Sí, Alien, exactamente. que bueno, pues, tiene muchísimos elementos precisamente inspirados. Podemos El tomarlos diálogo del androide de Ash, por ejemplo, cuando le dicen si admira al monstruo, Sí. cómo lo describe, esa parte es extraordinaria y muy Lovecraftiana, ¿no? Por ejemplo, esta antología que se titula Necronomicon, de Exactamente, Brian sí, Yuzna, de dirigió Brian uno de los Yuzna, segmentos. No me acuerdo, este francés que dirigió las de la primera Silent Hill y demás. Bueno, también todos colaboraron y sacaron 4 textitos de Lovecraft. Y la verdad creo que viene a ser también uno de los proyectos más cercanos a visualizar de manera certera lo que ya se ha planteado. Sobre todo el primero, el cuentito de los ahogados. Bien, muy bien, la verdad. Y el científico, que se me olvida que sí está muy cercano también a lo que planteaba Lovecraft en su cuento, ¿no? Será uno de los autores que seguiremos viendo adaptaciones. Ojalá sí llegue a dar la de Guillermo del Toro. Me gustaría verla a mí en lo personal. Que siempre hemos me ha visto generado- mucho Por lo pronto, en ahí su está trabajo. Hellboy lo más Pues sí, cercano. sí, 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 o sea, Totalmente. exactamente, ¿no? Pero al final uno quisiera ver las montañas de la locura Claro, claro. de la mano Adaptada, precisamente ¿no? de Guillermo del Toro. Creo que detuvo el proyecto que tenía de las montañas de la locura, Se lo porque cortaron. cuando vio Prometeo dije, no, pues espérame, me tengo que esperar también. No, pero eso fue posterior. Ya estaba todo listo. La Universal le dijo, ¿sabes qué? Es muy costoso, a pesar de que James Cameron le dijo, yo te apoyo. Tom Cruise ya había firmado para estelarizarla, pero él quería $100 millones de presupuesto para recrear un poco lo más cercano posible. Yo creo a la imaginería bizarra, claro. espectral de Lovecraft. Estaba muy difícil. Y es que también el tema de Lovecraft nos da para otro tema sobre qué influencia, las influencias que ha tenido en Fíjate las que diferentes obras. curiosamente estaba recordando La Niebla, que también tiene cierta Sí. influencia. Hay unas escenas descartadas del film donde aparentemente un personaje o una deidad de Lovecraft, de una de sus novelas, aparece ahí
a manera de homenaje, inclusive el personaje principal en la película de Frank Darabont hace pinturas sobre películas y por ahí se ve la cosa del otro mundo, ¿no? El cartel. Esas escenas las encuentran Esas escenas vienen en el Blu-ray precisamente de la película. Vienen 5 escenas descartadas. Y qué buena película, por cierto. Sí, no, Frank Darabont creo que pues mucho que Stephen King. comentar, recordar las bibliotecas donde pues hay mucho material de Lovecraft. De hecho, Así es, bueno, pues invitarles para que visiten las bibliotecas del Instituto Cultural de Aguascalientes, Biblioteca de Casa Jesús Terán, de manera provisional en la planta baja de la Biblioteca Jaime Torres Bodet. Tienen las puertas abiertas para que usted entre en contacto con lo mejor de la cinematografía. Asimismo, la Biblioteca de Centro Cultural Arquitos, Alameda, esquina con Héroe de Nacosari, pues también tiene la invitación para que disfrute usted de los ciclos de películas que están ahí proyectándose de forma gratuita a lo largo de la semana y por supuesto pues las películas de las cuales estamos haciendo mención, ahí les va a encontrar también. Pues ahí está, agradecerle señores, un gusto. El gusto es de nosotros, gracias a ustedes. Un gusto, antes que nada, el Facebook de Sin Escape, Sin Escape AXTV, para que nos diga pues, qué es lo que quiere, los temas que quiere que se estén tocando. Aquí agradecer a la gente que siempre se toma el tiempo de escribir y estar generando por ahí también cierto grado de polémica. Señores, un gusto, muy buenas noches, no le cambien. Vamos.